el podcast. Ya comenzamos. Hola, muy buenas noches, amigos, escuchas de 500 Discos, el podcast. Yo soy Lelo Valdepeña y me encuentro como siempre al lado, bueno, no estoy a tu lado, a pero la distancia. Yo sé que le encantaría a Vero Ramos estar aquí a mi lado. ¿Qué? ¿Cómo estás el día de hoy, Vero? ¿Qué onda, Lalo? Me encuentro muy bien, gracias. ¿Y tú? También estoy bastante bien, de hecho. Creo que es la primera vez en la que los dos estamos bastante bien, a pesar de la pandemia, a pesar de todo, ¿no? Yo no dije bastante bien, yo dije bien. Dijiste bastante bien. Ah, no, yo dije bastante bien. Ya me está afectando bastante. Oh, mira. Otra vez dije bastante. No sé qué me pasa el día de hoy, pero bueno, qué bueno que estés bien. ¿Por qué estás bien? Cuéntanos por qué estás bien. Pues la semana pasada se estrenó la segunda temporada de Umbrella Academy y era algo que esperaba, la verdad. Quienes me conocen, y para los que también no me conocen, deben saber que soy muy fan de My Chemical Romance. Y bueno, el señor Gerard Way escribió los cómics de The Umbrella Academy. Posteriormente lo adaptó Netflix y pues nada, estaba muy feliz. O sea, desde que anunciaron la segunda temporada yo estaba esperando el día. Creo que me emocionó más que Dark 3 y de hecho, la disfruté, ¿saben? O sea, no me aventé un maratón como el que me aventé con Dark. Esta la vi con más calma, con tiempo, la disfruté, le lloré. Entonces, o sea, Dark no la disfrutaste por verla en maratón. Sí, siento que perdí un poco de algunas cosas, de algunos detalles por verla, porque además me estaba durmiendo. Estuvo medio heavy esa vez. Es que, bueno, explícanos por favor, aquí a todos, por favor, Vero, ¿por qué la viste en la madrugada y no a primera hora del siguiente día? Porque no quería que nadie me spoileara. Pero no lo sé, ¿sabes? No creo que Dark fuera como no sé, Endgame o algo por el estilo, como para que mucha gente la spoileara, ¿o sí? Pues sí y no, o sea, más bien siento que hubo mucho respeto de todos porque nadie hizo spoilers. Hubo mucha gente que se tardó mucho en verla, entonces igual no tuvieron como chance. Tengo amigos que me dijeron, fuiste la primera persona en terminar de verla. Yo sé que no, pero sí, creo que eran las 11 de la mañana del día siguiente y yo acababa de terminarla, entonces. Yo ni siquiera la he visto y sí me gusta, ¿sabes? Pues, ¿Qué haces aquí? Ponte a verla. Nel, es que me da flojera, pero la verdad, me da flojera, me da mucha flojera ver Dark. O sea, me gusta, pero me da mucha flojera. ¿Qué te iba a decir? ¿Sabes qué, Vero? ¿Sabes qué creo? Que más bien en tus contactos no hay gente que hace spoilers, y esto es algo que yo hice hace tiempo. No eliminando, sino nada más poniéndoles como dejar de seguir a la gente que hace spoiler en Facebook. Porque a mí, en lo personal, me parece gente bastante despreciable. ¿Tú qué opinas, Vero? Pues sí, creo, o sea, no me molesta tanto, pero entonces ya no está tan cool. O sea, por ejemplo, podría decir de una u otra manera que pues yo me spoileé de Umbrella Academy porque leí los cómics hace 8 años, entonces pues ya sabía qué iba a pasar. Pero, o sea, también sé que es como otra cosa, ¿no? Creo que lo que más esperaba era como ver la adaptación del cómic y ver qué tan fiel era. Y, o sea, la verdad es que me hace muy feliz porque sigue siendo fiel, pero hay aspectos que cambian y creo que eso es bastante bueno. Y me gusta porque además Gerardo Caminos está ahí metiendo mano, entonces eso está cool porque al final él hizo la historia, él hizo el cómic y ahora en la adaptación pues él también opina sobre lo que se puede y no hacer, entonces creo que eso es muy cool. Ahora que tocas el tema de las adaptaciones, creo que yo podría ahí como decirte mi experiencia, porque como sabes, y creo que es la primera vez que lo voy a decir al aire, tú me corriges si no es la primera vez que lo voy a decir al aire, pero yo soy un gran fan de los videojuegos, muy fan, y pues ves que es muy común que adapten las historias al cine, ¿no, Vero? No lo sabía, pero bueno, de videojuegos no, pero sí sabía que es pues, común. Es muy común que adapten videojuegos al cine o a series también. Y he de decirte que no importa que
que el creador o que el escritor original meta mano en esas creaciones, por lo general salen bodrios insoportables de lo que en realidad es la esencia del título que están tratando de adaptar. Pasó lo mismo con Umbrella Academy, Vero. No, perdón, es que estoy leyendo que mi micrófono está muy alto, entonces voy a... Perdón. ¿Bajarle? Sí, le voy a bajar. Sí, estaba Vale. alto. Vale. ¿Me puedes decir si ya está normal o no se escucha tan alto, por favor? Yo te digo. No, Brian. El amigo Brian Aranda. Brian Perfecto. Aranda. Por favor. Pues bueno, respóndenos, respóndenos por favor. ¿Eso pasó con Umbrella Academy, Vero? ¿Fue una adaptación mala? ¿Fue una adaptación buena? No, fue una esperabas? adaptación buena. Fue una adaptación bastante buena. Además, algo que me ganó es el soundtrack. Y, o sea, está increíble. Me gusta que de repente entran canciones que tal vez tú no pensarías en ciertos momentos. O sea, no voy a spoilear como tal, pero hay una escena de acción en donde meten a los Backstreet Boys y se me hizo bastante curioso. Pero, o sea, no hay como un contraste. Funciona la canción. Ya, dice que ya estoy bien. Perfecto, gracias. Que ya estás perfecto. No digo que te escuchabas bien, digo que escuchabas perfecta, ¿sabes? Se oye Mejor perfecto, que bien. gracias. Muy bien, muy bien. Pues sí, Muy bien, amigo. así creo que eso es lo que me ha tenido de muy buen humor esta semana. O sea, me dejó un muy buen sabor de boca. Además, ayer vi que ya confirmaron la entrega número 3 del Stand de los Besos. Y wow. No es posible, pero por favor, detente en este momento. Por gente como tú es que sacan estas películas. No es cierto, está bien. A todas las personas que les guste el Stand de los Besos está perfectamente bien. O sea, Todos me emociona tienen sus propios porque gustos. acaba de salir la segunda y ya va a salir, o sea, ya están preparando la tercera, entonces, wow, qué emoción. Oye, pero a ver, esto es algo que ya te quería comentar, A ver. Creo que todas estas bromas que haces acerca del Stand de los Besos es en realidad una tapadera. No son Para bromas, no me admitir gusta, que me sí, gusta. Es que creo que ese es mi problema entonces, pero creo que todo lo que dices que te gusta yo lo tomo a broma. No sé por qué, ¿sabes? No sé por qué lo tomo a broma. ¿Qué me pasa? Pero dime, ¿cuál es mi problema? Dime. No lo sé, pues tú pregúntatelo a ti, yo no tengo idea. A mí me gusta el Stand de los Besos. Debo admitir que soy muy fan de ese tipo de películas, desde High School Musical, Camp Rock, hasta las películas malísimas de Netflix, pero pues están entretenidas, son palomeras y para pasar el rato están cool. ¿Están cool? ¿Sabes por qué me río? Porque mencionas High School Musical y Camp Rock y luego dices, hasta las películas malísimas de Netflix. O sea, como si Camp Rock y High School Musical no fueran malísimas. Son muy buenas, son muy buenas. No es cierto, amigos, de verdad, o sea, en serio, están perfectamente bien esas películas. A mí en lo personal no me gustan, pero en lo personal no me gustan para absolutamente nada. Pero mira, qué bueno que estás tocando este tema porque, o sea, aquí se nota que en gustos se rompen géneros y que para gustos colores, porque no sé por qué cree que, o sea, mucha gente cree que si escuchas jazz, como el disco que vamos a analizar ahorita, no disfrutas de High School Musical, no disfrutas de rock o no disfrutas de rap, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Pues es algo que tú y yo ya habíamos hablado antes y vamos a compartirlo esta vez. En general creo que hay estigmas en cada género musical, pero siempre es importante tener un referente de lo que se va a escuchar, ¿no? O sea, es importante siempre estar abierto a las posibilidades. Nunca sabes en dónde puedes encontrar algo bastante interesante. Y también en dónde puedes encontrar cosas que dices, pensaba que era nuevo y pues resulta que lo hicieron hace muchísimo tiempo antes. Me pasó hace poco, bueno, no me pasó a mí, le pasó a una amiga y después me lo compartió. Me mandó una canción de, no recuerdo el artista, y me dijo, escucha la trompeta. Y
esa línea de trompeta es exactamente igual a la que aparece en la canción de Guapa de Sabino. Y fue como, wow, qué super mega plagio. Entonces, está... Wow, oye, evidencialo. Porque ni siquiera es algo que... O sea, es muy conocido Sabino ahorita, creo que muchos sabemos quién es Sabino, pero el cantante que me pasó mi amiga es de hace mucho tiempo y ni siquiera tiene que ver con lo que hace Sabino, o sea, hace música totalmente diferente. Entonces a veces... Oye, pero ¿estás segura de que Sabino no lo usó como sample, ¿no? Como es famoso que los raperos hagan. ¿No lo usó como sample? Pues yo no he leído nada ni sé. O sea, yo creo que solamente le gustó y ya lo tomó. Pues no hay... Pero es que creo que el 90% del rap, sobre todo de los 90s, los beats estaban hechos con samples de canciones famosas. Precisamente por eso no se grababan discos de... En los 80 no se grababan discos de rap porque las disqueras decían, ¿cómo vamos a sacar un disco basado en otros discos? Nos va a caer el FBI y la Migra y todas las organizaciones gubernamentales. Así decían, te lo juro, yo estuve ahí. Órale, siempre se aprende algo nuevo. Eso no lo sabía. No tengo idea, pero... O sea, ese es el punto, ¿no? Que uno siempre tiene que estar como buscando y encontrando, porque igual y no te gusta algo y es muy válido, creo que eso también está bien, hay que aprender a ser selectivo, pero para ser selectivo siempre tienes que tener una gama muy grande de cosas antes de poder decir, ay, no me gusta, ¿no? O sea, es como la gente que nunca ha probado cualquier cosa de comida y dice, es que no me gusta, y ¿cómo sabes que no te gusta si nunca lo has probado, no? Exacto, de hecho hay una canción de Comisario Pantera que dice exactamente lo mismo. Y Vero, me encanta que digas esto porque es como nuestro mantra de este podcast, ¿no? O sea, nos ha tocado escuchar discos que ay, no, pero lo importante está en encontrarle el valor a todo, amigos. En serio, los invito a que le encuentren el valor a todo. O sea, no porque no les guste a ustedes significa que carece de valor. Incluso la cosa que como que la voz populi diga que está mal, incluso esas cosas tienen valor. Entonces, de verdad, amigos, búsquenle el valor a las cosas y descubrirán que en realidad sí que les gustan ciertas cosas, ¿eh? ¿Sí o no, Vero? ¿Sí o no? Sí, pues creo que también existen los ya conocidos gustos culposos y o sea, son muy válidos y no tendrían por qué ser culposos. O sea, te gusta, pues está bien. Y si dentro del grupo al que perteneces o en el que te desarrollas tal vez no está tan bien visto, eso no significa que tú estés mal. O sea, simplemente es esa variedad de la que hemos venido hablando a los 13 largos minutos de programa que llevamos. Entonces, pues no sé, o sea, yo lo veo así. creo que entonces, es importante. ¿Qué te parece, Vero? Ajá. ¿Qué? Ya desvelamos la conexión que tiene toda esta plática con Kind of Blue de Miles Davis, ¿o todavía te quieres aguantar un ratito más? No, yo creo que ya es momento de entrar de lleno al disco. Bueno, no, al Muy disco, bien, pues, disco amigos, todavía no. No, al disco no, como a todo el contexto, ¿no? Exacto. Ok, bueno, amigos, entonces todo esto se los decimos, sobre todo la parte de las interpretaciones y de las adaptaciones de, no sé, de libros a películas, de juegos a películas, etcétera. Hablamos de eso porque vamos a adentrarnos al mundo del jazz en los años 50. Digo, es el 59, pero entonces es como la gente que nació en el 99 y dice que es de los 90, pero ¿estás de acuerdo que ya no son de los 90, no, bro? ¿Estás de acuerdo? Pues eres de los finales de los 90, ¿no? También depende de qué mes eres. Pues sí, si eres de diciembre del 31, pues eres más de los 2000, ¿no? Sí, supongo que sí, pero bueno, entonces así el disco que vamos a analizar ahorita, así, o sea, es de los 50, pero es del 59, entonces casi ya no es de los 50, pero es muy importante. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque el mundo del jazz es mucho de adaptaciones culturales. Entonces, pues no sé, pero ¿quieres ya entrarle
con todo Sí, antes, por favor. el power a este pez. Sí, pero antes tienes que decir algo muy importante. Ah, sí, amigos, por supuesto. Como siempre se me olvida, pero ya te voy a dar un peso cada vez que se me olvide, ¿va? Llevas Pero bueno, diciendo eso desde el primer programa. Recuerden, amigos, que nada de lo que se diga aquí es una verdad absoluta, son simples opiniones de Vero y mía, y pues cada quien es libre de opinar como quiera, todos tienen su opinión, y pues nada, dicho esto, continuemos, Vero. Ahora, algo que esta vez quiero recalcar mucho es que vamos a hablar de jazz. No es que el jazz sea mejor o peor que cualquier cosa de las que hemos hablado antes, pero siento que es un poco complicado por esta cuestión de la improvisación, entonces de repente habrá cosas que tal vez no tengamos muy claras. Este podcast en especial, Lalo, quiero que todo el mundo lo sepa, va a estar medio complicado y nos tienen que ir, los vamos a ir llevando de la mano, pero esta vez vamos a hablar mucho de música, como música teórica, entonces va a estar medio pesado. Vamos a tratar de que vaya fluyendo. Si no entienden algo, nos pueden escribir y lo podemos explicar las veces que sea necesario. ¿Sí? ¿Sabes qué creo, Vero? ¿Sabes por qué? También creo que es complicado porque el jazz no se consume tanto como los otros géneros que hemos analizado. Entonces es más común que escuchemos a los Rolling Stones y decir, me encanta la voz de Mick Jagger en esta parte porque hace esto. Es mucho más sencillo que la gente pues tenga una idea de eso que del jazz, porque yo opino y más bien lo veo ahí con mi conocimiento empírico, que es un género que no se consume demasiado ya hoy en día, ¿no? ¿No crees? Ay, no sé, Lalo, yo creo que... O sea, igual y no a la magnitud que se consume el rock o el reggaetón, pero sí se consume y ahorita siento yo que ha habido una proliferación de jazz, porque recordemos que el jazz también tiene subgéneros. O sea, tenemos tan sencillo, no sé, Tom Mitch, tenemos a Oscar Jerome, que tal vez no hacen este jazz clásico del que hoy vamos a hablar, pero pues ya son las bases del jazz lo que ellos hacen. Entonces, no sé, yo ahí difiero un poco con lo que acabas de decir, pero pues al final del podcast podremos ver qué onda. No, pero ¿por qué difiere? ¿Por qué difiere si yo dije el jazz no se consume tanto como los géneros que hemos analizado? Y luego tú me dijiste, no, yo no creo que no se consuma, yo creo que no se consume tanto como el rock al final o el dijiste reggaetón, algo así, o me pues perdí, perdón, lo siento. Lo siento, no, me sí perdí. Pero estamos totalmente de acuerdo, ya viste, Vero, estamos totalmente de acuerdo. Estamos turbo conectados. Y pues con esta conexión, con este flow que traemos ahorita, éntrale, por favor, al contexto histórico de este PEX, por favor. Ok. ¿Yo? ¿Yo voy a hablar del jazz? O los dos. Bien. Vamos a hablar del jazz. ¿Y de dónde surge el jazz? Bueno, el jazz viene de los pueblos africanos que llegan a América en el siglo, más o menos en el 17 hasta el 19. Y aquí se junta con algunos ritmos europeos. Pero es en Nueva Orleans a finales más o menos como del siglo XIX que se hace jazz como lo conocemos, ¿no? O sea, antes ya empezaba a haber principios de esto, pero se solidifica hasta finales del siglo XIX. Y esto que mencionas, Vero, perdón por interrumpirte, sí, claro. Esto que mencionas de que viene de pueblos africanos que llegan a América y también de cierta población, cierto tipo demográfico de Europa que llega a Estados Unidos, responde a la pregunta que muchas veces me han hecho y que yo también he hecho en su momento, de por qué el jazz, bueno, en la música jazz predomina la raza afroamericana. Y pues ahí está la respuesta, amigos, es por eso, o sea, el jazz es totalmente algo cultural, algo de segregación, algo de política, algo de sociedad. Ahí está la respuesta, amigos, es porque viene de pueblos africanos y de cierto tipo de demografía de Europa. Y ya, Vero, continúa. Ok, bueno, pues después de la guerra civil
se consolidan muchas bandas de metales. ¿A qué me refiero a metales? Bueno, a instrumentos de metales como son las trompetas, los saxofones, los oboes, etc. Y es hasta 1880 más o menos, en donde como que ya hay un auge de... Todavía no del jazz como tal, pero sí del ragtime, que es un ritmo alegre y sincopado, y es el que le da origen al jazz. En esta época obviamente van a surgir muchos músicos que posteriormente pues van a entrar al mundo del jazz. ¿Quieres decir algo, Lalo? ¿Lalo? ¿Estás ahí? Lalo se fue y me abandonó. No, vas muy bien, No te quiero cortar. Pensé sí, que... aquí estoy. Es que, no, aquí estoy. Es que, ¿sabes qué, Vero? ¿Sabes qué está pasando? ¿Qué? Es que, ¿sabes qué está pasando, Vero? Como que el Hangouts nos está traicionando y... O sea, yo hablo y a ti te llega como con 2 segundos de retraso, ¿sabes? Entonces, por eso parece que no estoy ahí. Pero aquí estoy, amigos, aquí estoy. Ok, bueno. Entonces continúo con esta línea rápida de cómo surge el jazz. Y es hasta principios del siglo XX que surgen los grandes instrumentistas de regreso del jazz. Pero en 1920 es cuando el jazz está plenamente en su apogeo. De hecho, en los 20 se conoce como la era del jazz. Y bueno, ¿de dónde viene el jazz? Ya les había comentado, viene un poco del ragtime, pero también viene del blues, del swing. Perdón, se me fue la onda. Bueno, vamos a entrar un poco a la era del swing. Va a haber blues, que el blues lo que va a hacer es siempre estar jugando con 3 acordes. Y va a usar mucho las terceras mayores, terceras menores. Ustedes me preguntarán, ¿qué son las terceras? Bueno, en algún capítulo, en el de los Beach Boys, ya había hablado un poco de esta cuestión teórica de la música. En la música existen tonos y semitonos y bueno, hay intervalos. Entonces entre una nota y otra va a haber diferentes sonidos. Y por ejemplo de do a mi, pues es una tercera. De do a mi bemol es una tercera menor. Entonces bueno, ahí lo que hace el blues es usar mucho estos intervalos de, pues sí, de sonido para crear su sonido, ¿cómo se dice? Característico. Característico. Sí, dije característico, pero no escuchaste. Bien, ahora... Es que recuerda que Google Hangouts está ahorita saboteando el podcast. Ay, lo sentimos mucho. Pero bueno, entramos ya a una parte muy interesante, que es la parte de la improvisación. Y esto va a ser lo que va a definir mucho lo que es el jazz. En algún momento del surgimiento del jazz y todo este apogeo van a surgir orquestas, también conocidas como Big Band. Y no van a ser orquestas tan grandes como una orquesta sinfónica, pero van a tener muchos músicos. No solamente van a hacer un trío o un cuarteto, ¿no? Va a haber ensambles también. Obviamente van a seguir existiendo los tríos, los cuartetos, los quintetos, etc. Y bueno, pues básicamente es eso, es como surge el jazz. Y vamos a entrar a una etapa muy importante, que es el cool jazz. ¿Y por qué nos vamos a meter al cool jazz? Porque Miles Davis, de quien vamos a estar hablando hoy, es el máximo exponente de esta corriente jazzística. Y pues nada. ¿Qué más? Exacto. ¿Quieres agregar? Bueno, perdón. Sí. ¿Sí? Discúlpame, es que yo te tengo que interrumpir como 20 horas antes para que Google Hangouts te mande la señal hasta después de mucho tiempo, pero bueno. Miles Davis sí, en efecto, tocaba cool jazz, fue el máximo exponente, pero Miles Davis también tocaba... Bueno, él tocó todos los géneros de jazz, de hecho. Él tocó primero bebop, le tocó también hard jazz,
etcétera, etcétera. Pero pues sí, como dice Vero, Miles Davis fue un gran exponente del cool jazz, es uno de los músicos más representativos. Sin embargo, el disco que vamos a analizar el día de hoy es en realidad jazz modal, Vero. Ahora, No cool jazz. antes de entrar a esto, yo quiero explicarles qué es el cool jazz, porque en el cool jazz... Yo quería... Perdón, bueno, hazlo tú, por favor. Bueno, amigos, lo único que diferencia el cool jazz de los demás, por ejemplo, el bebop y el hard jazz, eran como... tenían cambios armónicos más constantes. Sin embargo, el cool jazz se caracteriza por tener estos cambios armónicos mucho más prolongados. Eso significa que se van a quedar en el mismo acorde por varios compases y eventualmente, no sé, después de unos, ¿qué te gusta? Ver unos 8 compases, estamos hablando de que ya es bastante tiempo, y después de unos 8 compases cambia el acorde y otra vez se quedan sobre ese mismo un ratote. Esto se presta para que el músico que está improvisando tenga un tiempo como prácticamente infinito para pensar lo que va a hacer y para jugar con todas las notas posibles que queden en ese acorde. Que bueno, el cool jazz también se caracteriza por estar armonizado en acordes. Y bueno, básicamente eso es cool jazz, pero ¿lo dije bien? Lo dijiste bien, yo lo hubiera simplificado más a que deja a un lado todos los adornos, no se centra tanto en ser tan virtuoso y, o sea, yo lo relacioné mucho como esta etapa entre el barroco y la música clásica, o sea, de la música barroca a la música clásica, como regresan al periodo clásico para dejar todos los adornos a un lado. Yo lo visualicé mucho así, pero sí, básicamente es eso. Pero eso no es simplificarlo, ¿sabes? Eso no es simplificarlo. Sí, lo siento. Pero, o sea, lo dije. Es Sí. dejar a un lado el virtuosismo y dejar a un lado los adornos, porque vamos a entrar más a ambientes directos, a decir las cosas así. Me siento triste, se va a oír triste, va a estar en menores. Me siento feliz, va a estar en mayores. Pero, o sea, aquí no termina la cosa, Lalo, porque estoy muy emocionada. La verdad me emociona mucho hablar de este disco porque tiene demasiado jugo. Esperemos que no los confundamos más. Y vamos a entrar ya de lleno al jazz modal, que es a lo que nos vamos a dedicar estas 5 canciones. Este podcast tal vez no sea tan largo como los otros, o tal vez sí, no lo sé, porque solamente vamos a hablar de 5 canciones. 45 minutos de puro jazz. Exacto. Es que son 5 canciones, pero muy largas. Y esto es precisamente porque el jazz era más de improvisación que de tocar una pieza tal cual estaba escrita. Entonces, pues el primer lado del disco se consta de 3 tracks. Ahorita no tengo a la mano, discúlpenme amigos, el nombre de las canciones, pero a ver, ahorita se los dice. Pero los 3 primeros tracks son en realidad una sesión de improvisación de principio a fin en la que los músicos se pusieron a tocar sin fin y un músico improvisando encima de ellos. Y ya, simplemente las fragmentaron, desconozco la razón. Y el siguiente lado del disco consta de 2 canciones que lo mismo, amigos. Los 2 tracks son en realidad parte de la misma sesión de improvisación. Y no lo sé, pero eso me parece a mí maravilloso. Maravilloso. No había otra palabra mejor para describirlo. Bien, ahora, antes de entrar al disco como tal, tenemos que entrar al personaje. Y bueno, como todos sabemos, las personalidades de las que hemos estado hablando en los últimos podcasts, pues son gente bastante interesante, ¿no? No solo por lo que hacen musicalmente, sino por toda la imagen que van a mostrar. Y Miles Davis no se queda atrás, o sea, este sujeto también era todo un personaje. Él nace el 26 de mayo de 1926 y fallece el 28 de septiembre de 1991, o sea, vivió bastante tiempo. Tal vez no de la manera que todos quisiéramos vivir, pero bueno. ¿Quién es Miles Davis? Bueno, fue trompetista, tuvo una carrera de aproximadamente 5 décadas y siempre se mantuvo a la vanguardia, o sea, siempre estuvo haciendo cosas nuevas, estuvo conociendo los nuevos géneros y creo que eso hace a un músico, que un músico sea bastante admirable, ¿no? O sea, lo hemos visto con los Beatles. ¿Ibero? Sí.
Sí. Déjame decirte que esto es algo de lo que hablábamos en programas anteriores, ¿no? Que no entiendo por qué la gente, sobre todo hoy en día, cree que una banda debe quedarse siempre en lo que ellos hacen, si no ya no está cool o abandonaron sus raíces y no sé qué. Creo que Miles Davis es un gran ejemplo de que no es verdad eso. O sea, Miles Davis viajó por todos los subgéneros del jazz y siempre le fue muy bien y siempre hizo cosas maravillosas. Entonces, pues ahí está, amigos, ese es un claro ejemplo de que no se les debe exigir nunca a un artista que se quede siempre en lo mismo, porque nos podríamos perder de cosas realmente brillantes. Y bueno, ya, continúa. Ok, bueno, en 1935, aquí hay una cosa extraña, yo encontré varias versiones de la historia, pero algunos dicen que un amigo de su papá le regaló una trompeta, otros dicen que su papá, pero yo me voy más por la cuestión de que un amigo de su papá le regaló su primer trompeta, porque cuando él cumplió 13 años, su papá le regaló una trompeta nueva. Entonces puede ser que ahí esté la diferencia de la historia. Estudió nada más y nada menos que en el Instituto de Artes Musicales en Nueva York, o sea, hace Juilliard, que no cualquiera entra ahí, creo que eso también tiene su mérito. No terminó la carrera, se salió antes. Oye, y sobre todo que era una persona afroamericana. Ah, sí, eso es muy importante y no hay que perderlo de vista. De hecho, el 25 de agosto de 1959 lo detuvieron simplemente por ser negro, o sea, no hay más. Y bueno, ya habíamos hablado de este tema. Sí, amigo, y de hecho, es bueno que lo mencionamos. Sí. Discúlpame, pero discúlpame, es que de verdad es Hangouts, ¿eh? Es Hangouts, en cero. Discúlpame que te interrumpa, pero aquí parece que ya no estás hablando y de repente ¡pum! Pero bueno, es importante que lo mencionemos porque recuerden el contexto, amigos. Es 1920, o veintitantos, o treinta y tantos. Es antes de la guerra y de la Segunda Guerra Mundial, me refiero. Y pues era una persona afroamericana, amigos. A esa población no le fue bien en esa época, entonces siempre ténganlo presente, amigos. Entonces me parece a mí de verdad increíble que siquiera lo hayan aceptado en esa escuela, considerando que luego no los dejaban entrar ni a los restaurantes o ni a los baños públicos. Pero bueno, discúlpame por la interrupción tan abrupta que Google Hangouts está orquestando. Puedes continuar ahora. Bien, como también podemos encontrarlo en la historia como el príncipe de las tinieblas y algo que mencionaba Lalo con anterioridad y todavía no lo quise corregir, ahorita ya lo corrijo, es que a los 29 años se convirtió en el creador del hard bop. Y eso es impresionante también, ¿no? Es una corriente del jazz, pero de manera revolucionaria. Él en algún momento dijo: yo soy rebelde y negro, inconformista, frío y con estilo, aireado. Soy sofisticado y ultra limpio. ¿Esto por qué lo digo? Bueno, porque como mencioné al principio, este sujeto fue todo un personaje. Como muchos de los músicos de los que hemos hablado, cayó en los brazos de las drogas y fue mucho tiempo adicto a la heroína. Tuvo comportamientos muy, muy difíciles. Y aquí entra algo que me gustaría mucho recalcar, porque llegó un punto en donde Miles Davis era tan conocido que ya no se sentía ni parte de su familia, ni parte de su raza, ni parte de nada, y tampoco nunca encajó con las personas blancas. Entonces aquí es cuando él dice: soy rebelde y soy negro, pero soy inconformista, pero no entro en ningún lado. Esto va a ser muy importante porque a lo largo de su carrera pues él va a ser visto como un músico muy muy importante en lo que hacía, pero él nunca se sintió parte de eso, nunca terminó de disfrutarlo justo por esta confrontación que siempre estuvo teniendo con él mismo, ¿no? Entonces, bueno. Pero y creo que eso sucede con todos los artistas, incluso hoy en día. Creo que el caso que más me viene a la mente es el de Britney Spears, ¿no? Que también todo el mundo se burla de ella por el breakdown que tuvo de ella misma y cómo
se volvió una persona aparentemente loca ante las cámaras, pero en realidad, o sea, uno le pregunta a ella o la entrevistan a ella sobre qué pasó y todo el mundo refiere, o sea, todos los artistas refieren a la presión social, a la presión por parte de los productores, etcétera, etcétera. Entonces, como que esto es una llamada de atención también para los fans, ¿no? Porque luego también es auspiciado por los mismos fans. No sé, sí, o sea, yo creo que más allá de los fans, pues es la manera en que vas viviendo las cosas. Ahorita, por ejemplo, pues son los medios de comunicación. En ese momento creo que era más esta cuestión racial. Es algo bien difícil. También, claro. Además, obviamente hay muchos estereotipos. Él no era la mejor persona del mundo. Tuvo 5 esposas. A una de ellas levantó cargos porque la golpeaba y otra dijo, yo veía mi vida diario, o sea, yo veía cómo pasaba mi vida enfrente de mi diario porque yo no sabía en qué momento este tipo me iba a matar. Era fan de las pistolas, o sea, era todo un personaje, ¿no? Y a veces... Qué feo, qué feo. Es muy, muy, muy complicado como esta parte. Les digo, vivió demasiado tiempo para todos los problemas que tuvo y obviamente al final de su vida estaba en las peores, con las peores características que se puedan imaginar físicamente y mentalmente y emocionalmente, ¿no? Entonces, bueno, pero eso no le quita su mérito de músico, o sea, esta vez nos vamos a centrar en la cuestión musical. Obviamente pues hay cosas que tal vez reprobamos un poco, pero bueno, eso es punto y aparte. Y pues nada, creo que eso es como un resumen muy grande de quién fue Miles Davis. Y ahora sí vamos a entrar con este disco, con este grandioso disco. A mí se me hizo muy disfrutable, la verdad no lo sentí, creo que es un disco muy muy agradable de escuchar. Y pues estoy hablando... De hecho, Vero, Ajá. ¿recuerdas Sí. cómo lo escuchamos? O sea, yo me burlé un poquito porque parecíamos Vero y yo así el estereotipo de persona con una copa de vino en la mano, pero ni siquiera agarrando la copa bien, sino, ya saben, poniéndose, pues no sé cómo llamarlo, como el sostén de la copa entre los dedos y con la mano, con la palma volteando hacia arriba. Y estábamos hablando así diciendo, oh, Vero, acabas de sentir esa hermosa disminución con la trompeta, y ella me respondía, oh, por supuesto que sí, Eduardo, me parece un grito de desesperación por parte de Maya. ¿Sí o no, Vero? ¿Recuerdas? Sí, fue algo así, no lo voy a mentir. Creo que voy a hacer un comercial aquí. ¿Vale? Voy a hacer un comercial aquí, a ver si algún día nos patrocinan. Pero justo, y fue algo extraño de probar, pero esta vez escuchamos el disco con la nueva actualización de Spotify, que ya te deja escuchar canciones al mismo tiempo con otra persona, que la verdad no funciona tan bien, porque ya habíamos probado pero ya habíamos probado la otra anterior, ¿no? Como la beta, porque antes ni siquiera se escuchaba. Pero esta era una porquería. Solamente yo escuchaba en mi casa y él escuchaba en su casa, y lo que hacíamos era contar 1, 2, 3 y la poníamos, ¿no? Pero funcionó bastante bien. Digo, todavía falta arreglar cosas, pero era el comercial por si quieren hacerlo con alguien, quieren escuchar un disco con una persona especial y sentirla a su lado, entonces pueden usar esa opción que ya te da Spotify. Y bueno, vamos a hablar del Kind of Blue. ¿Qué nos puedes decir del disco? Yo, bueno, pues como ya les había mencionado, Vero, es que siempre me desvío, ¿verdad? Perdón. Sí. Mi punto de decirles que lo escuché con Vero así, como el estereotipo de persona, que no, discúlpame, pero yo y mi falta de vocabulario, ¿sabes? Pero bueno, como dijiste, es un disco que no se siente, a pesar de que son canciones de 9 minutos para arriba, ¿ves? Bueno, recuerden, amigos, que yo odio las canciones de este estilo, pero ¿por qué estas no las estoy reprochando? ¿Por qué estas no? Porque son improvisación, amigos. O sea, sí, de fondo está el mismo o los mismos acordes una y otra vez. Y es más, hasta Vero y yo nos dimos cuenta que el bajo hace exactamente lo mismo en las 3 canciones, en las 3 primeras canciones, ¿verdad, Vero? Sí, algo así.
Ya después me di cuenta que no, Pero bueno, pero o sea, más o menos sí, algo así. Bueno, o sea, no es lo mismo todo el tiempo, pero sí se mueven por los mismos acordes. Entonces, ¿por qué no lo reprocho, pero por qué aquí sí está bien? Porque por encima está el músico de improvisación entregándonos cosas diferentes todo el tiempo. Entonces, es como, lo comparo con escuchar una historia, pero como que alguien te está contando una historia. Es así, o sea, la improvisación, a pesar de que no es algo escrito o algo ya preestablecido, tiene un inicio, tiene un nudo y tiene un desenlace. Entonces, precisamente por esto es que el disco, o sea, no me parecieron largas las canciones, pues. Muy bien, Lalo, pero te fuiste muy lejos. Queríamos que nos hablaras del disco y como estás muy perdido, lo voy a hacer yo. Bueno. O sea, como quieres que te... ya. O sea, quieres que te cuente como cuándo se hizo y sí, etcétera. por favor. Pues el disco se grabó en 1959. Es lo que sé. Y que Miles Davis lo grabó en 2 sesiones de improvisación de 10 horas. O sea, en total fueron 10 horas de improvisación. Pero no se hicieron seguidas. Se dividieron por 2 días. Tú tienes la información de qué banda utilizó, ¿no? ¿O no? Sí, fueron 6 músicos. Perfecto, ¿nos podrías decir, por favor? Y les voy a decir los nombres y lo que tocaban porque más adelante vamos a recordar algunos de estos nombres. Fue John y Julian en el saxofón. No les voy a decir los apellidos porque nos vamos a revolver mucho. Bill y Paul. Bill fue pianista, fue el pianista base hasta después que lo sacaron. Paul fue el bajista, Jimmy el baterista y Winton el nuevo pianista, el que suplió a Bill. Esa fue la banda que se utilizó. De hecho, el disco tardó en hacerse unos meses. O sea, la primera sesión fue en un mes y creo que pasaron 2 meses para que se hiciera la segunda sesión. Entonces sí pasó un ratito de que se acabó. Pero digamos que en horas pues fue muy rápido. Ahora sí, vamos a entrar a lo que decía Lalo al principio. Y es que este disco es de jazz modal. Y ustedes van a decir, ¿qué demonios es el jazz modal? Y bueno, esto quiere decir que no depende de un centro tonal. Voy a tratar de explicarlo de una manera más sencilla. Cuando ustedes tienen una melodía, una canción, vamos a tener la canción en una tonalidad, puede ser cualquier tonalidad, voy a decir do, por ejemplo, y generalmente la canción va a ir fluyendo a través de la escala de do y siempre va a seguir ciertas distancias, ciertos grados. En esta ocasión no va a estar exacta esa nota, o sea, no la vamos a tener presente, de repente se va a mover por otras escalas modales. Entonces, más adelante les voy a ir explicando qué son las escalas modales. Pero también esto funciona, Vero. Yo creo que esto funciona muy bien y es más, hasta puede resultar imperceptible. Obviamente a oídos de un músico pues no es imperceptible, pero me explico, ¿no? Yo digo que esto funciona muy bien precisamente por la naturaleza del jazz modal, que también son estos movimientos armónicos casi inexistentes o muy lentos, o sea, como permanece en el mismo acorde, no sé, como la mitad de la improvisación y a mitad de la improvisación cambia esta tonalidad, pues por eso, yo digo que por eso funciona muy bien. O sea, yo digo que si estuviera cambiando constantemente sonaría muy raro, no mal, pero a lo mejor sí muy raro, ¿no? Sí, no, porque en la última canción vamos a ver eso. Más adelante voy a hablar un poco de eso. Pero por el momento es lo que les vamos a decir. Este disco es considerado por muchos críticos como el mejor disco de jazz en la vida. Y bueno, si vieron la cápsula, les habíamos dicho que es la primera vez que aparece un disco de jazz en la lista. Entonces eso también es importante, es interesante. ¿Y por qué lo digo? Porque obviamente el jazz influye a muchos músicos de los que hablamos anteriormente, de los que vamos a hablar más adelante, pero encontré algo que se me hizo bastante interesante, porque Richard Wright,
el tecladista de Pink Floyd, dijo que muchas de las progresiones que escuchó en este disco, en el álbum, lo inspiraron a crear los teclados para la canción de Breathe del Dark Side of the Moon. Entonces, bueno, o sea, este es uno de tantos músicos que fue inspirado por este disco en especial y por esta manera de usar la música, de hacer música, del jazz modal. Se me fue el hilo, pero sí, esa era mi idea, ¿no? Que va a haber muchos músicos que sigan esta onda. Entendimos. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a hablar de las canciones, vamos a desmenuzarlas. Recuerden, solamente son 5 canciones, pero de cada una salen demasiadas cosas. Las primeras 3 no son canciones, son melodías. Lalo, por favor, explícanos por qué no son canciones. Oye, sí es cierto, Vero, sí es cierto. Yo he estado dice que las canciones y que las canciones y que las primeras canciones no son canciones, amigos, porque para que una canción exista tiene que haber voz. Por eso se llaman canciones. Viene de cantar. Y pues no, las canciones de Miles Davis, mira, otra vez, pero de verdad, cóbrame todo lo que te debo por equivocarme en el podcast, pero sígueme, pues las piezas de Miles Davis, pues en esta, o sea, no tienen voz, no hay nadie cantando, entonces, pues no son canciones, son piezas. Muy bien, gracias, Lalo. Vamos a empezar con el primer track. El primer track se llama So What. Y wow, pues ya vamos a entrar de lleno a estos tecnicismos y cosas así. Entonces, Lalo, ¿quieres empezar? ¿Tú tienes algo que decir sobre esta canción? Dijiste canción, dijiste Perdón, la 11. De este track. Pues lo que tengo para decir es que la verdad quisiera que tú les expliques. Es que me encanta cómo lo explicas tú, porque luego tú me dices, hay que simplificarlo, y tú lo dices súper complejo, pero, o sea, como súper bien para que se entienda, para no parecer aquí clase de música ultra avanzada del conservatorio. Entonces, lo que puedo decir de este primer track es que da inicio a la sesión de improvisación, entonces como que nos sienta las bases de lo que vamos a escuchar durante aproximadamente 30 minutos. Básicamente es como un prepárate, porque tienes que sentarte a detenerte a escuchar lo que va a ser el músico que está improvisando, porque aguas, muchas emociones, pero entonces tú dinos por favor la parte técnica. Bien, voy a empezar con lo sencillo. Vamos a tener un contrabajo que marca una secuencia y va a estar todo el tiempo presente. Lo vamos a poder escuchar a lo largo de toda la pieza. ¿Verdad que es difícil? ¿Verdad que es difícil? Sí, es muy complicado usar las palabras correctas. Esta pieza va a estar basada en relación de 2 acordes y vamos a tener una melodía modal. Ahorita les voy a explicar todo esto. Por otro lado, pues vamos a tener obviamente la trompeta de Miles. Y va a ser una trompeta natural, sin adornos, o sea, lo interesante y lo que hacía mucho Miles es que a pesar de que era tal vez muy sencillo lo que hacía, era muy preciso. O sea, sabía en dónde tenía que tocar y cuánto tiempo tenía que durar, que eso es algo también difícil para quien se dedica a los alientos. Y bueno. Exacto, y aparte, pero, o sea, a pesar de que era muy, como dices, sencillo, creo que le daba mucha clase. O sea, creo que, bueno, recuerden, amigos, que lo sencillo no es malo, jamás ha sido malo lo sencillo, pero Miles Davis, o sea, sencillo es por decirlo, porque en realidad el sentimiento que le metía, y es que no sé cómo explicarlo, le daba como un toque muy elegante y muy rico a la pieza cuando tocaba su trompeta. Entonces, ahí Miles Davis, genio, genio. Bien, el saxofón va a estar haciendo escalas y vamos a entrar ahora sí a la parte interesante. Esta canción va a estar ambientado en el modo dórico. ¿Qué es eso? Bueno, en la antigüedad existían 7 modos tonales
estos modos tonales vienen de Grecia. Y bueno, nosotros conocemos así rápidamente, yo creo que la mayoría tenemos idea de lo que es una escala, ¿no? O sea, tenemos la escala mayor de do, que va a ser do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Así, puras notas naturales, sin bemoles, sin sostenidos, nada, simplemente las notas, ¿no? Bueno, eso tiene una estructura y entre cada sonido va a haber un número de tonos. Entonces, por ejemplo, de do a re va a haber un tono, de re a mi va a haber un tono, pero de mi a fa va a haber un semitono. Bueno, también tenemos la escala menor, que es muy conocida, que es si nos vamos a do, pues la escala menor de do es la menor, y entonces sería la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Ok. Estamos tocando exactamente las mismas notas, pero lo que aquí varía es la manera en que van a estar acomodados los tonos y semitonos, lo que les había comentado hace rato. Bueno, existen otras 5 maneras diferentes de arreglar esos tonos y semitonos, y en este caso está usando el modo dórico, que vendría siendo tono, semitono, tono, 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 semitono, tono. Espero que no los haya hecho muchas bolas. Pero. ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Qué? Hay que preguntarle a la gente si de verdad les interesa esto, porque acabo de presenciar un bajón de audiencia bastante doloroso. No, ya regresamos a 8. Cuando nos pusimos a hablar de este PEX, entonces hay que preguntarle a la gente, de verdad, amigos, díganos si de verdad quieren escuchar acerca de todo esto, o si mejor nos centramos nada más en el contexto y en por qué está cool, en palabras como vulgares, los tracks de este álbum. Pero mientras nos responden, Vero, continúa, por favor, porque está muy interesante lo que estás diciendo. Bueno, como les decía, esta pieza va a estar en re, en la tonalidad de re, pero en la escala dórica. Entonces, bueno, va a hacer cosas bien extrañas. De repente va a modular a mi bemol dórico, solamente lo va a hacer 8 compases y va a regresar a re. Creo que es básicamente lo que yo puedo decirles de la canción. Se me hace muy interesante porque generalmente cuando escuchamos una canción la vamos a escuchar, y ahí sí digo canción porque es como lo que generalmente estamos escuchando todo el tiempo. Va a estar en sol mayor, que es básicamente todas las canciones están en sol mayor. De repente modula a su menor, pero regresa siempre al sol mayor, y vamos a tener se me fue la onda. Sí, y va a estar justo en la escala mayor, o sea, no se va a meter ni en lo jónico, ni en lo mezzo, ni en lo lidio, o sea, se va a ir siempre a la mayor y la menor, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante esta parte. Es algo que el jazz hace mucho, es algo que el jazz utiliza, pero no todo el jazz, por eso este es jazz modal, porque justo como les mencionaba al principio, no va a depender de un centro tonal, o sea, va a estarse moviendo por muchos lados y de repente hasta llega a ser complicado definir en qué tonalidad está. Es algo que nos pasó cuando estábamos cuando lo estábamos escuchando, ¿te acuerdas, Lalo? Que de repente decíamos como sí, de hecho, está en tal tonalidad, y de repente ya no, y luego cambiaba la otra pieza y parecía que estaba en la misma tonalidad, pero nada que ver. Entonces es justo por esto, porque no hay un descanso, no hay ningún lugar a donde caer realmente. Oye, pero entonces ya me confundí. Según yo, llegamos a la conclusión de que las primeras 3 piezas, que es que en realidad, es que no sé, no me siento cómodo decirle que son las primeras 3 piezas, porque para mí los 3 primeros tracks son una pieza en general, o sea, es una sola pieza, pero bueno, según yo los primeros 3 tracks sí están en la misma tonalidad, ¿no? O sea, sí juegan con los mismos acordes, ¿no? Nope. Me quedé con esa idea, pero... Sí, pero no.
no juega con los mismos Es que acordes. De hecho, cambia muchísimo. Eso concluimos. Ajá. Y en cuestión de la forma y, o sea, de la estructura y todo lo demás, es muy diferente la primera a la segunda. Mira, nada más, ya ven amigos, por eso les decíamos que el jazz es muy complicado, o sea, incluso yo me quedé con una idea totalmente errónea de las canciones, ¿eh? Gracias, Vero, por existir, ¿eh? En serio. Ay, perdón. Bueno. ¿Por qué perdón? No, al contrario. Pero bueno. Tienes que decirme de nada, tonto. De nada, tonto. Bueno. Para no hacerlos bolas, porque estamos hablando de cosas que igual, o sea, hablaba con un amigo y le decía, oye, voy a hablar de esto en el podcast y me da miedo porque no puedo simplificarlo, o sea, me cuesta mucho trabajo hablar de esto cuando tengo que hablarlo así, muy, muy fácil. Y me dijo, pues tú inténtalo a ver qué sale, no te claves tanto. Entonces yo creo que este es el momento para no clavarnos. Les voy a poner un cacho. Sí. Me gustaría que la escucharan completa, pero si no nos van a bajar el programa y se nos va a ir el programa escuchando. No, ya. Exacto, o sea, si la escuchan completa, pues se va a ir como 12 minutos del programa, ¿sabes? A ver. Ahí va. Es que, les voy a poner la mitad, porque pues sí. A ver, ahí va. Bueno, ahí lo tienen. Si pudieron escucharlo, tenemos el bajo constante, sí, que era algo de lo que les había hablado al principio. Vamos a tener esta línea de bajo constante, todo el tiempo va a estar ahí. No va a cambiar mucho, de hecho, pues sí, repito, se mantiene constante. Algo que hablaba con Lalo cuando lo estábamos escuchando es que, bueno, ustedes espero que sepan que existe el Eurojazz, que es un festival que se hace cada año en el Centro Nacional de las Artes. Y en los últimos años he llevado a mi hermana, que es más pequeña que yo, y mi hermana siempre ha tenido esta idea del jazz, lo que acabamos de escuchar, ¿no? El bajo constante, la trompeta, de repente se escucha la batería, a veces sí, a veces no, y un piano, ¿no? Y de repente llegamos al Eurojazz y tenemos jazz de todos los tipos, menos del que ella quería escuchar, entonces me decía como de, es que esto no es jazz, ¿no? Y algo que se nos olvidó, Lalo, y que me gustaría que retomáramos en este momento para que la gente pueda como entender lo que les dije hace rato, como que lo asimilen, es que no llegamos a la parte de por qué el jazz ahora es como de élite. No hablamos de eso. Bueno, mencionaba yo contigo, ¿no? Que me da como mucha tristeza el hecho de que el jazz como que se ha degradado hoy en día a música de fondo, y no entiendo por qué, pero en serio no entiendo por qué. Y créeme que lo busqué, y lo busqué tal cual, o sea, lo busqué como con palabras clave o algo así, no salió, lo busqué tal cual. ¿Por qué el jazz se degradó a música de fondo, a música de restaurante? Y no me sale, y yo no entiendo por qué. Bueno, yo no entiendo por qué. Yo tengo una respuesta a esa pregunta, pero no es, o sea, sí y no. Llegó un punto en donde el jazz era tan consumido, pero recordemos, estamos en Estados Unidos, la población es más blanca que afroamericana, entonces la gente que empezó a consumir el jazz era más público blanco que público afro. Esto es importante, porque justo por esa división racial, esta división racial tan fuerte, sí, racial, que ha existido durante años, el jazz se convierte en música de élite. Entonces la gente que escuchaba jazz eran los blancos que tenían mucho dinero o que podían darse lujos que tal vez otras personas no. Es ahí cuando al principio el jazz surge como una manera de expresar todo el enojo, todo este coraje que traen los pueblos afro, pero también está esta parte de pues bailarlo,
justo, ¿no? Nace como para bailarse. ¿Y qué pasa cuando la gente blanca lo empieza a consumir? Obviamente tienen que adaptarlo a lo que ellos creen, a sus creencias, a lo que ellos viven, a cómo ellos creen que funcionan las cosas, y se vuelve música de élite, entre comillas. Esto lo leí en un artículo, no recuerdo el nombre de la revista, pero lo voy a postear para que ustedes también lo lean. Y aquí dice Damián Ramos que discrepa. ¿Y por qué? Yo no sé en qué discrepa, en qué parte. Ajá. Pero nos haga, sí, por favor, el honor de decirnos en qué discrepa, please. Bueno, entonces... No, pero Vero, no respondiste. Ahí voy. Ah. ¿Me permites? Ah, okay, Gracias. Ok, bueno, entonces, tienes a gente que está de mucho dinero, que está escuchando jazz y que obviamente pues baila así como que no va a bailar zafaera, claro. Y justo es ahí en donde empieza a desplazarse a hacer música de fondo. Pero eso es entre comillas. Porque, o sea, ¿en qué lugar escuchas jazz como música de fondo? No en todos lados te ponen jazz como música de fondo. En los restaurantes. En los restaurantes. No, pero en los restaurantes, sí. ¿Sabes en dónde más? Y me da mucha tristeza, en los elevadores. No, pero no es jazz, es música de elevador y tiene una estructura diferente al jazz. Pero a veces sí. No, pero a veces sí ponen música jazz, ¿sabes? O me tocó escuchar jazz en la línea dorada del metro, ¿no? Ahí luego ponen en las bocinas música jazz. Pero eso es como se degradó a tanto? Culturalizar al pueblo. No sé. Pero ¿quién le hace caso? Yo no creo que se haya degradado. O sea, yo estoy muy en desacuerdo con esta cuestión de que se haya degradado. Yo siento que más bien se elevó mucho a lo que era. Y se creó ¿cómo se dice? Cuando ves las cosas, las enalteces mucho. Se hizo... se me fue la palabra. Se hizo una expectativa muy grande de lo que es el jazz y de que la gente con dinero es la única que puede escuchar, o la gente intelectual es la única que puede escuchar y disfrutar del jazz, aunque no le entiendan. Sí, tienes razón, ¿eh? Tienes razón. Creo que ya entendí tu punto y creo que sí es mejor que el mío de que se degradó a música de fondo. Creo que es verdad lo que dices y por lo mismo no se escucha tanto como antes. O sea, de verdad creo que es un género que tenemos que tener mucho cuidado porque creo yo que cada vez se escucha menos, Severo, en serio. Pero bueno, lo que dices, creo que tienes mucha razón. Hay un prejuicio con el jazz de que es muy difícil entrarle, imposible de tocar, aburrido entonces también. Solamente la gente, aburrido también, entonces solamente la gente súper intelectual, súper de la alta sociedad puede escuchar jazz y entenderle, y etcétera. Creo que es verdad, cuando en realidad no, amigos. O sea, creo que el jazz es realmente la base de todo. Bueno, no lo creo, pero es la base de todo. Entonces, no lo sé, Lalo. Ahí también estoy muy en desacuerdo con eso. Pero, o sea, entiendo tu punto. ¿Por qué? No es la base de todo. O sea, no es la base de todo. Claro que sí. No es la base de todo. A ver, ¿por qué no es la base de todo? O sea, obviamente. ¿Pero por qué? Dinos por qué. Pues porque no. O sea, a ver, si nos vamos al principio, no, si nos vamos al principio, de la línea musical, o sea, de antes del jazz viene mucha otra música, o sea, viene la música percutiva, bueno. no puede ser, o sea, la base de todo, y no puede ser que justo por eso hemos llegado a esta discusión. O sea, el jazz está, ¿no? Funciona. Y la gente piensa que es difícil, porque sí, es difícil. O sea, su estructura no es la misma que, como lo mencionaba hace rato, una canción de 2 acordes en sol mayor. O sea,
obviamente es muchísimo más digerible, muchísimo más fácil para cualquier persona entender una canción con 2 acordes. Tan sencillo, vámonos a Nirvana. Nirvana, la mayoría de sus canciones tienen 2 acordes, una está en re mayor y ya párale de contar, ¿no? Y de repente modula a su menor. Punto. Es muy sencillo entender eso, es muy sencillo digerirlo, es muy sencillo digerir un beat, pero no es sencillo estar pensando en una línea de bajo y a la vez estar pensando en una línea de piano y a la vez estar pensando que un sujeto X está tocando una melodía. Un sujeto X. Bueno, o sea, no hablando de Miles Davis en general, de jazz, pero es ¿no? que, mira, ya para interrumpirte, para super interrumpirte, o sea, si a esas nos vamos, obviamente el jazz, o sea, no es la base de todo, porque antes del jazz hubo otras cosas como el swing, como el rag, etcétera, etcétera. Pero, o sea, si a esas nos vamos, pues antes del swing hubo otra cosa, y así nos podemos ir más atrás. Pues sí, por eso no es la base de todo. Los neandertales. No, bueno, pero se lo estás tomando muy literal, chavo, lo estás tomando muy literal. Obviamente no es la base de todo, porque esas nos vamos. Eva y nuestro Señor Jesucristo es la base de todo, pero... Okay. Pero a lo que yo me refiero es que creo que el jazz es un punto y aparte en el futuro de la composición musical. En serio, yo creo que el jazz es eso. Pues... Creo que nada va a volver a ser igual después del jazz, ¿sabes? Nadie se regresa antes del jazz. Nadie dice voy a componer como se componía antes del jazz, ¿sabes? Y ahí tienes a tus Beatles. O sea, ellos se fueron a la India y empezaron a hacer notas pedales y a bailar sobre sus notas pedales con otros instrumentos. Es lo que hacen en la cultura india. Y eso viene mucho antes del jazz. Beatlistado, ¿sabes? No. Pero lo hicieron Beatlistado, ¿sabes? No sé cómo pronunciarlo. Beatlizado, o sea, lo hicieron a la manera en la que lo tocan los Beatles. Y como lo tocan los Beatles, lo tocan como el rock and roll del pasado. Y el rock and roll, y así hasta llegar al jazz. Dime sí o no, bro. No lo sé, no estoy de acuerdo, no. Pero dime si yo no estoy haciendo un buen punto, dime si o no. O sea, está bueno tu punto, no lo comparto. Creo que ahí hay varias cosillas. Respetas pero no compartes. Exacto. Pero bueno, a ver. Ya, basta de jazz. O sea, no basta de jazz, porque pues vamos a estar hablando de jazz, no de tu perro. Vamos a estar hablando del género todo el tiempo. Basta del jazz. Pues de hecho mi perro se llama así por el género. ¿Ah? ¿Cómo te quedó esa? Uy, wow. Eso habla de lo mucho que me gusta el jazz. No, es cierto, amigo. La verdad no. Pero bueno, continúa. Ok, bueno. Vamos a pasar al track número 2. Después de este debraye tan grande. No más. A mí me gustaría seguir debrayando, la verdad. A ver, pues vamos a seguir debrayando. O sea, digo, yo tengo mi punto. Creo que funciona. Me gustaría volver al disco, pero me da miedo que la gente se vaya a ir porque no está entendiendo lo que estoy diciendo. Sí, no, mira, la verdad, o sea, no porque tomar al público como tontos. No, ¿sabes? ajá, exacto, no porque sean tontos, yo quiero dejar muy en claro eso. Hay cosas que a mí me costaron mucho trabajo entenderlas. Y el problema es que hay cosas que necesitas verlas escritas. Es más fácil entenderlas de manera escrita, o sea, así de sencillo. No, mira, no nos tenemos que ir muy lejos del disco para hablar de todo esto que estamos hablando. O sea, íbamos a hablar del track 2, como ya les mencioné, amigos. Los primeros 3 tracks van en conjunto y los últimos 2 tracks también, porque son sesiones de improvisación. Entonces, la verdad, pero yo no considero como correcto que hayan separado por tracks el disco. ¿Tú qué opinas? Yo opino que sí, porque, o sea, pese a que van juntas en una sesión, hay muchas diferencias. O sea, venimos de una pieza que está en 16 compases de re dórico y vamos a pasar a la siguiente que se llama Freddy Freeloader, que está en forma de blues de 12 compases y esto es totalmente diferente. O sea, la forma de escribir esto ya es bien diferente. Entonces sí creo que es verdad. Tuvo que haber una diferencia ahí, o sea, tuvo que ser cortado porque ya no estaban haciendo lo mismo.
Es verdad, es verdad. ¿Sabes? Chale, llevan 2 veces que no veo las cosas igual que tú, Vero, y que tú me haces verlo de otra manera. Nice. Gracias por existir otra vez, Vero. Ay, de 11 de nada. 10. Ya sé que mi existencia te hace feliz. Bueno, ya va. Sí. Tu existencia hace funcionar el podcast. Oye, pero perdón por interrumpirte, pero nunca nos dijo Damián Ramos en qué discrepaba. Estaría muy cool que nos dijera. Y bueno, síguenos contando qué onda con el track número 2, Vero. Bueno, acabo de decir que está en forma de blues de 12 compases y otra vez me van a preguntar, ¿y qué demonios es un blues de 12 compases? Bueno, es una progresión de acordes, que es una progresión de acordes, es una serie de 2 o más acordes. Y en esta progresión de acordes se hacen 12 acordes. O sea, por eso se llama blues de 12 compases. Se hacen 12 compases con diferentes acordes, pero va a seguir como la misma estructura. O sea, del grado 1 se va a ir al grado 4 y después al grado... al 5. Ok, ahora les voy a explicar los grados. Tenemos otra vez nuestra bella y hermosa escala de Do, que es la que vamos a hacer y deshacer. Tenemos nuestro centro tonal, que va a ser Do, y Do va a ser nuestro grado 1. Entonces tenemos Do, Re, Mi, Fa. Sol va a ser nuestro grado 5. Entonces nuestro grado 4 va a ser Fa. Y eso es lo que hace el blues de 12 compases. Se va del grado 1, se va 4, generalmente son 4 compases del primer grado. Después se va a pasar 2 compases al grado 4. Luego va a regresar otros 2 al primer grado. Se va a ir 1 al quinto grado, va a regresar al cuarto grado y así va a estar toda la canción. Eso es básicamente lo que, bueno, la pieza, la melodía. Eso es lo que va a hacer. Exacto. Esta Bueno, melodía. También Sí. quiero insistir, quiero insistir en que recuerden que el jazz modal también se caracteriza porque estos cambios armónicos son muy prolongados, o sea, se quedan en el mismo acorde mucho tiempo. Entonces no crean que todos estos cambios que les mencionó Vero ocurren como muy rápido, cada 4 tiempos, por así decirlo. No, se tarda mucho en suceder. Esto lo hacen para que el improvisador o el improvisista, ¿cómo lo dirías tú, Vero? El improvisador. Bueno, el músico que está improvisando tenga una libertad de jugar con su instrumento mayor. Y bueno, continúa, Vero. Bien, entonces aquí va a entrar una historia extraña. Miles Davis dice que este disco él lo hizo solito, pero hay historias que dicen que Bill Evans, el pianista, compuso esta canción, esta pieza. ¡Ah! También está bien triste porque dice que, o sea, como que llegaron a un acuerdo y Miles Davis le dio un cheque de $25 por regalías y el otro What? se quedó así de, ¿qué? ¿Es en serio? Gracias por lo que me toca. $25. Oye, pero a lo mejor en el 59 eso era muchísimo, ¿eh? Puede ser. Sí, pero muchísimo no es tanto, ¿sabes? O sea, no. ¿Qué? $25. O sea, no sé, no creo que haya sido tantísimo dinero. Nada. No creo. No, aparte ya lo pensé y era, o sea, faltaba un año para los 60, ¿sabes? No, definitivamente no era nada, era una miseria. Maldito Miles Davis, eres la peor persona del mundo. Qué bueno que eres un buen músico porque si no, no te quedaba nada en la vida. Sí es cierto, ¿eh? Bueno, ahora vamos a... Es que quiero llegar a una canción... Bueno, es que sí, esta sí es canción porque sí tiene letra, pero bueno. Primero voy a hablar un poco de Blue in Green. Vamos a regresar a los modos. Ya no los voy a explicar tanto, solamente lo voy a decir para no hacerlos más bolas. O bueno, sí los quiero explicar. ¿Quieren que los explique? Yo no tengo problema explicándolos. Pero también necesito que me digan si estoy explicando, o sea, si me estoy dando a entender o no, porque no quiero estar hablando y que ustedes digan, ¿qué está diciendo?
y así. Entonces, si puedo hacerlo Es que la más, gente no nos comenta, pero... si puedo hacerlo más fácil, lo voy a hacer, lo voy a intentar. Bueno, esta pieza es bastante interesante porque va a estar moviéndose entre los modos dórico, mixolidio y lidio. Ok, vamos a regresarnos a lo que les expliqué al principio. Nuestra escala mayor, que es la jónica o mayor, está en tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Sé que estoy diciendo mucho tono, tono y semitono, entonces no les voy a explicar como tal la estructura de la escala, pero pues va a usar 3 diferentes escalas sobre las mismas notas, pero va a hacer diferentes distancias tonales entre una y otra, y se va a estar moviendo en diferentes intervalos, en diferentes se me fue la palabra de lo que dije hace rato, de los grados, sí, en diferentes grados, ¿no? Para hacer estas progresiones de notas y que, o sea, eventualmente todo funciona, hay una armonía y funciona bastante bien. Esta melodía es la melodía que blanqueó el jazz. Ya, Vero, grábatelo, por favor. Esto es muy difícil. Siempre estamos hablando de discos y canciones y ahora no puedo decir canción. Mucha gente dice... Lo sé. Mucha gente dice que justo esta pieza fue la que blanqueó el jazz, la que hizo todo lo que yo acabo de pelearme con Eduardo sobre por qué el jazz se volvió música de fondo. Entonces sí, es lo que muchos críticos han dicho, el mismo Davis lo empezó a decir. Mira, ya tenemos la explicación larguísima de Damián Ramos. ¿La quieres leer? A ver, léela. A ver, va, yo la leo. Dice, el jazz comienza a popularizarse durante la época de la prohibición, cuando una porción importante de la población blanca de los Estados Unidos entra en contacto con él en los bares clandestinos. Esto se hace más patente en la proliferación de las big bands, que tienen una gran influencia jazzística desde la pre hasta la posguerra. Posteriormente, debido al auge económico, muchos descendientes de esas personas que en su infancia estuvieron expuestos al jazz negro en los barrios bajos donde crecieron, le dan un valor superior debido al... ahí repitió, dice... le dan un valor superior debido al grado superior de estudios que logran gracias a ese auge económico. Por tanto, no es que el jazz sea para gente culta y rica, sino que personas con un nivel académico y económico un poco más alto comenzó a apreciar el jazz más a fondo. Posteriormente, estas mismas personas comenzarán a entrar en contacto con, ahora sí, las élites que, debido a la novedad se apropiarán del jazz. Explicación grosso modo. Es entonces que se convierte en música de fondo al amenizar las reuniones. Pues sí, ¿no? O sea, él lo dijo de una manera, pues, mejor, pero creo que es como que lo que ya tenemos en mente, ¿no, bro? Sí. Corrígeme si estoy equivocado. Sí, un poco. O sea, entiendo algunas partes. Por ejemplo, el principio donde nos explica cómo... Ay, aquí, espérame. De que la gente blanca empezó a escuchar el jazz por los bares clandestinos, ¿no? Sí. De hecho, ver, este es un tema que yo quería tocar, pero no lo he hecho porque estabas hablando del disco, o te quieres centrar específicamente en las canciones del disco, pero pues sí, o sea, amigos, el jazz es en realidad todo un movimiento cultural y un movimiento social en sí. O sea, era realmente la raza negra levantándose contra la raza blanca. Y de hecho no me gusta decirle raza, ¿sabes? O sea, para mí todos somos iguales. Pero bueno, esto se ve también, amigos, por el West and East Coast Jazz. O sea, la costa oeste y la costa este era como también subgéneros del jazz. ¿Recuerdas, Vero, de esto de que en la costa este se hacía cierto tipo de jazz y en la costa oeste se hacía otro tipo de jazz? Entonces la gente como que se peleaba por ver cuál es el mejor, pero en realidad es eso, amigos, es apropiación cultural. Y también nos deja ver, me corregiré si estoy equivocado,
nos deja ver cómo Estados Unidos es un país que no tiene una cultura propia, siempre se tiene que apropiar de las externas, en este caso de la cultura africana y de la cultura europea. ¿Sí o no, Vero? Sí, creo que eso no lo habíamos tocado, pero sí estoy de acuerdo en eso. Aunque yo creo que ya para este momento Estados Unidos sí tiene una cultura debido a esa mezcolanza que tiene de tanta gente que llega. Y pues sí, algo así. Pero bueno. Pero, a lo que me refiero es que... Sí. A lo que me refiero es que, por ejemplo, no existe algo nacido en América. O sea, por supuesto que el jazz nació en Estados Unidos, ¿sabes? El jazz nació en Estados Unidos, pero no por... No sé cómo explicarlo, o sea, no estuvo ahí. No por gente de Estados Unidos. Desde el principio. Exacto, no por gente de Estados Unidos, sino gente extranjera. Es más, su monumento más famoso ever, que es la Estatua de la Libertad, tampoco es de ellos, ¿sabes? Entonces no entiendo por qué los estadounidenses son como tan aguerridos a su tierra. Exacto, tan nacionalistas a su tierra, que es toda robada. Porque ganaron la Segunda Guerra Mundial y ya. Sí, según Tom Hanks, supongo, ¿no? Pero bueno, ¿qué me querías decir, Vero? Perdón. No sé, ya me perdí. Pero, ajá, sí, estoy de acuerdo. Bueno, todo lo que dije está bien. Está bien, sí, va. Okay. Bueno, ahora sí, quiero hablar de esta canción, porque sí es una canción, porque tiene letra. Se llama, está en el lado B del disco. Se llama All Blues. Y mira qué bonito. No sé si sea bonito o no. A mí se me hace bonito, porque habla de las personas afroamericanas y de su color de piel, y que a veces son el color es tan fuerte que hasta parecen azules. Entonces por eso se llama All Blues. Qué bonito, ¿no? Sí, es bastante precioso. Amigos, todos los colores de piel son preciosos y la raza afroamericana es súper bella. Y esto no lo estoy diciendo como por payaso o lo que digas, pero en serio a mí me parece la piel negra, me parece muy, muy, muy bonita. Creo que es porque no estamos como acostumbrados a convivir con gente con piel negra en México. Pero de verdad, Vero, me parece a mí maravilloso. Aparte las cosas que logran, como el mismísimo jazz, no sé, me hace estremecer mi pielecita. Entonces que esta canción hable de eso, y aparte, tocado por una persona de esa raza, es precioso. Continúa. Y algo que me gustaría recalcar es que esta sí está en la tonalidad de sol mayor, y es lo que les hablaba al principio. Sol mayor es una tonalidad que muchos utilizan para hacer música, porque es como que la que más nos llega y la que más se queda. Va a volver a usar esta estructura de 12 compases que había explicado hace rato, solamente que en esta ocasión va a estar a 6 octavos. El compás va a ser de 6 octavos. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, la mayoría de las canciones que escuchamos está en 4/4. Esto significa que las figuras que vamos a utilizar van a estar... Lalo, auxilio, no sé cómo explicarlo. O sea, una negra va a valer un tiempo y una blanca va a valer 2, y necesitamos llenar 4 tiempos. Así, ¿sí? Pero, exacto. Sí, claro. Ajá, claro, sí. Entonces, aquí necesitamos llenar 6 tiempos, pero nuestra unidad de medida no va a ser una negra, va a ser una corchea. Entonces la corchea va a valer un tiempo, y entonces la negra va a valer 2, y se van a ir duplicando sus tiempos. Es básicamente eso, ¿no? Matemáticas, hijo. Bueno, aquí no va a haber tantos cambios modales tan extraños. De hecho, aquí no hace cambios modales, solamente cambia hace acordes de séptima. Los acordes son triadas, 3 notas, pero los acordes de séptima son 4 notas, porque... Ajá, sí, bueno. Y ya. Pero, o sea, eso no es lo importante. Lo importante es que esto sí es una canción, y que
que habla de los desafíos de los afroamericanos en Estados Unidos y que o sea, se refiere a ellos como personas azules. Y eso me recuerda a una película que vi apenas. ¿Cuál? La de, ¿cómo se llama? El planeta salvaje. ¿La has visto? No. Son No, personas nunca la he visto, azules. Son personas azules que matan a los humanos. Pues es que ellos no son personas, son como extraterrestres. Y tienen tienen una plaga de humanos. Pero al final entienden que pues ambos tienen que vivir porque si no, o sea, si uno del otro no puede sobrevivir. Sí, ajá, eso. O sea, se dan cuenta que si no existe uno, el otro tampoco puede existir. Y ahora que lo pienso, creo que tiene mucho sentido. O sea, hay una película que se llama Historias Cruzadas. Seguramente todos ustedes la han visto, con Emma Stone. Y justo, ¿no? Hablan de esta parte de que al final los blancos necesitan de los negros. ya creo que lo estoy diciendo más como en fichas. Pero sí, o sea, la población blanca necesita de los afroamericanos para muchas cosas en ese tiempo, ¿no? Que tal vez no eran las que nosotros hubiéramos querido, pero al final creo que te da esta idea de que pues todos necesitamos de todos. Pero es que aparte a mí me da muchísima risa que la gente siga siendo racista. Mira, te creo que la gente en el pasado, y me refiero a la época así, 1910, 1850 en adelante, etcétera, ¿no? En esa época que la gente, antes de la primera gran revolución industrial, la gente fuera racista. Te lo puedo creer todavía, por la ignorancia que existía, bro, ¿sabes? Por la gran ignorancia, e ignorancia entre comillas, porque ya había muchos avances médicos, ¿no? O sea, la gente como que tenía justificada su estupidez, ¿sabes? Pero ya, o sea, después de que se descubre que la piel cambia de color dependiendo del lugar en el que vives para soportar las temperaturas o los rayos gamma, etcétera, del lugar en donde vives, o sea, ya sabiendo eso, pero sabiendo eso, que la gente siga siendo racista, ya, ¿cómo lo justificas, pero? ¿Cómo justificas el racismo hoy en día más que con qué estúpido eres, ¿sabes? ¿Sí o no? Sí. Sí, no. Es que, bueno, no sé. O sea, entiendo tu punto y hasta cierto punto lo comparto, pero creo que es parte también de esta diversidad que no apruebo, pero tiene que existir, ¿sabes? O sea, que los racistas tienen que existir. Algo así. O sea, me gustaría que no. ¿Pero en beneficio de quién? No me gusta. Es que no es que haya un beneficio. Y no estoy de acuerdo en el racismo, obviamente. Pero siento que es parte de entender. O sea, si no existiera el racismo, creo que tampoco existirían muchas otras cosas que nos han llevado a muchas muchas cosas que hoy en día vivimos. Claro, no es la manera. Perdón. Ajá, sí. Perdón, Damián Ramos dice que son los rayos UV, no los rayos gamma. Perdón amigos, son los rayos UV, no los rayos gamma. Ajá, perdón, pero nos lleva a cosas que pues tenemos ahora, gracias a todas estas cuestiones, ¿no? Es tan sencillo como la música, o sea, por algo ha existido y se ha dado de esta manera. Podemos verlo con Marvin Gaye, o podemos verlo con The Clash. Son cosas... No, pero, ajá, por eso ese es mi punto. Es exactamente mi punto. O sea, en ese entonces, pues sí, ¿sabes? O sea, te creo que la gente fuera racista, pero cuando se descubre la razón por la cual ciertas personas son de un color y así, aún así la gente sigue siendo racista, o sea, no lo sé, pero no lo sé. Pues ni modo. O sea, no estoy diciendo que sea bueno, porque obvio no, pero no van a dejar de existir, así que mejor sigamos con nuestro disco. ¿Qué te parece? Pues sí, supongo que sí. Ya acabamos, ¿no? Ya es el último track, ¿no? Falta el último track, que se llama Flamenco Sketches. Ok, discúlpame. Y
wow, o sea, de todas las piezas que hemos visto a lo largo del podcast, esta es mi favorita, porque es mera improvisación, pero, o sea, todas son improvisación, pero esta ni siquiera tiene una melodía escrita, o sea, fue así como de, ¿saben qué? Les voy a dar libertad y hagan lo que quieran, y real, o sea, fue una improvisación en donde el saxofón estaba en do mayor y de repente, o sea, lo estoy diciendo así porque la verdad no me acuerdo los instrumentos, pero cada quien agarró su compás y dijo, yo lo voy a hacer en 4/4, yo lo voy a hacer en 6/8, así, ¿no? Cada quien tocó al ritmo que quiso, en la tonalidad que quiso. Hubo desde si bemol hasta sol armónico con séptimas y sol Dorian y wow, o sea, es muy muy colorida esta pieza. Realmente me sorprende, o sea, porque además está muy bien ejecutada, no se nota como que estuviera parchada, ¿sabes? Entonces es muy interesante y utiliza mucho los vamps. También, o sea, en español se dirían vampiros, pero supongo que esa terminación no existe, no es como que, a ver, lánzame un vampiro. No, se llaman vamps. Y los vamps son progresiones, son progresiones de acordes muy pequeñas, o sea, no van a moverse en más de 2 acordes y se va a estar repitiendo todo el tiempo. Entonces eso también es interesante, creo que es lo que puedo decirles a grandes rasgos de esta canción, de esta pieza. Me gusta mucho. Justo por la complejidad. O sea, es como que yo tengo una banda y todos llegamos y, ¿sabes qué? Tengo ganas de improvisar, ¿no? Pero wow, o sea, ¿qué nivel de improvisación necesitas para que todo funcione? ¿Sabes? O sea, y que funcione de una manera tan espléndida. ¡Wow! Y de hecho, creo que esa es otra característica del jazz modal, que los estudios musicales ascendieron mucho. O sea, para tocar jazz modal tenías que tener un conocimiento musical muy amplio, cosa que en los otros subgéneros del jazz, en los anteriores corrientes del jazz, no era tan necesario, pero creo que se nos olvidó mencionar eso, ¿no? Sí, pero ya lo mencionaste, gracias Lalo. Ajá. Voy a leer este comentario de Damián Ramos porque me dio mucha risa y dice: a ver muchachos, me están haciendo quedar mal. ¿No pusieron atención en su clase de marxismo? La dialéctica histórica nos dice que la historia es producto de la lucha de clases. Ergo, siempre debe existir un malo para que pueda haber historia. Es lo que te dije, ¿ves? En otras palabras más sofisticadas. Sí, claro. Pero es lo que dije. O sea, obviamente. Sí, es que nadie niega eso. O sea, yo nunca niego esas cosas, pero, o sea, mi opinión simplemente fue, sabiendo que la pigmentación de la piel es por algo relacionado con los rayos UV, nada más, y por el lugar en donde naciste para soportar esas cosas, aún así sabiendo eso, sigue siendo racista, eres un estúpido. Eso fue todo lo que dije. Es que, todo lo demás eso ya es solamente un pretexto, Lalo. O sea, hay muchas cosas de por medio, no solamente el color de piel. No, o sea, hay sí, exacto, sí, claro, hay demasiadas cosas políticas, sociales. El color de piel solamente es como lo distintivo, ¿sabes? Es así como de, eres negro, ya, fin. Pero realmente existe un trasfondo muy muy grande detrás de todo este odio. Y sí, o pues sea, sí, no aparte es generación tras generación. Creo que también hay que ver qué tipo de sociedades son las que más son racistas, porque obviamente, y lo sabemos, Estados Unidos es un país súper racista. Entonces tienes que meterte a ver su historia para entender el por qué son así, no solamente es porque entendiste mi punto. Sí, claro, sí. De hecho, comparto todo lo que dijiste por 2. Muy bien. Bueno, pues terminamos el disco. La verdad a mí se me hace un disco súper exquisito.
me gustaría que lo escucharan. Las 7 personas que siguen aquí con nosotros, que realmente lo escucharan, que se dieran el tiempo para escucharlo de la manera que quieran. Yo no les voy a decir, oh sí, siéntense y escuchen cómo ahí mete el re frigio y de repente... No. O sea, si quieren escucharlo de música de fondo es permitido, si quieren escucharlo mientras se bañan. O sea, lo interesante sería que ustedes abran ese horizonte y digan, oh, wow, o sea, sí hay una diferencia abismal entre lo que siempre estoy escuchando y este disco, por ejemplo, ¿no? Y no solo con este disco, en general yo los invitamos los dos a que escuchen mucha música, a que realmente digan como, ¿sabes qué? Siempre escucho a los Beatles, pero hoy voy a escuchar, no sé, cualquier otra cosa que no tenga que ver con los Beatles ni con el rock. ¿Lalo? Salsa. Cumbia. Aquí estoy. Muy bien, entonces, pues sí. Cumbia. Terminamos con el disco. De hecho, Vero, escucha. Sí. La salsa no es jazz porque no quiere. Órale, qué fuerte declaración. Sí, o sea, yo considero la salsa como algo igual o incluso a veces más complejo que el jazz. Entonces, como les digo, amigos, como les dije al inicio, o sea, no porque no les guste le van a quitar su valor a las cosas, ¿eh? Aguas, Vero, aguas. Tenemos 4 minutos para hacer nuestro resumen del disco. La conclusión. Vas. Muy bien. Muy rápido. Conclusiones. Pues es el primer disco de jazz de la lista y al principio yo creía que la Rolling Stone la había puesto como para quedar bien o para quedar intelectuales, porque pues yo estaba bastante enojado con la lista, ya saben por qué los que vienen escuchando el programa. Sin embargo, ya al escucharlo y sobre todo al estudiar como que su contexto, me di cuenta de que no, que en realidad sí es un disco muy importante para la historia mundial, no nada más de Estados Unidos o de América, el continente, ¿no? Escala a nivel mundial y además no nada más en el género rock, que es lo que hemos estado escuchando todo este tiempo en el podcast, sino en muchos géneros. O sea, el jazz influye a muchísimos géneros. Entonces, bueno, pues ahí está. Musicalmente, como dice Vero, es como les explico, Vero, o sea, es como el de los Beach Boys, es como el Pet Sounds, ¿no, Vero? Pero como a la 10ª potencia, ¿sí o no? Sí, no, es que, o sea, creo que ahí nos vamos a ir con otras cosas, porque esto es jazz, es improvisación, y el otro era, o sea, se fue más a la cuestión clásica, más técnica. Ajá, pero las bases, o sea, como que las bases, o sea, para que la improvisación quede bien, la base tiene que estar excelsa. Entonces, esas sí. ideas que tuvo Miles Davis de hacer todos estos cambios, bueno, para empezar es jazz modal, amigos. Entonces, con eso ya, pues, con que te digan que es jazz modal, prepárate para ese tipo de complejidad armónica. Es una gozada escucharlo. Creo que este es uno de esos discos que hay que escuchar de inicio a fin en una sola sentada. Ni siquiera está largo, son 45 minutos, amigos. Más bien, calificación, pero yo le doy un 10 totalmente sólido. No hay duda de que es un completo 10. Posición en la lista. Definitivamente no lo pondría en el... ¿Qué está? ¿En el 12? ¿Puesto número 12 más o menos, creo? No, este es el 13. El 13. No, definitivamente no lo pondría en el 13. Yo lo pondría sí, como en el 12. El 12. Sí, es el 12. El 12, ¿no? Ajá, es el 12. Yo lo pondría, de verdad, lo pondría en el 2, ¿sabes? En el 2. Ok, o sea, primero pones el Pet Sounds y luego este. Sí, definitivamente. Sobre todo, pero es que esto ya es algo personal, porque yo, amigos, no escucho jazz. Me gusta el jazz, me gusta, ¿Te gusta pero tu perro no jazz, lo escucho dijiste? recurrentemente. No. Bueno, claro que sí, o sea, lo amo con todo mi corazón, pero no, yo el género musical jazz me gusta bastante, sin embargo, no lo escucho con regularidad. Y creo que se notó en todo este programa, ¿verdad? Pero no me vas a dejar mentir. Sí, No me voy a dejar mentir, amigos. Sí, amigos, no, yo de verdad, o sea, la verdad, no les voy a mentir y no voy a ser aquí el pretencioso de la vida. Yo no escucho jazz, por lo general,
pero pues hay que escuchar de todo, amigos. Entonces yo ya tenía una idea bastante clara de lo que era el jazz, nada más tuve que investigar quién era Miles Davis y por qué es importante. Nada más por ese detallito lo pongo en el número 2, pero si no, por mí encantado de ponerlo en el número 1, de verdad. Mejor disco ever forever. Órale. Sí. Ya, dinos tus conclusiones, Vero. Pues yo sigo pensando cómo demonios hicieron la lista y como jamás lo vamos a saber, no sé ni cómo nos estamos yendo nosotros para ponerlas en las posiciones. Nos estamos basando en la música, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Sí, yo le pongo un 10. La verdad es que yo no soy yo soy experta en jazz. Yo no puedo decirles, sí, es mejor que tal o tal grupo porque pues, o sea, mi repertorio jazzístico tampoco es tan grande. Sí escucho tal vez más jazz que Lalo, pero no llego como al nivel de Damián Ramos, por ejemplo, ¿no? Creo que es un muy buen disco. Se me hace interesante esta cuestión del jazz modal. Necesitaría escuchar más, pero por lo menos teniendo que compararlo con otro disco de los que hemos escuchado hasta ahora, sí, sin duda lo metería más adelante. No sé si en el número 2. No sé si... Sí, yo creo que sí. O sea, antes de los Beatles sí, definitivamente. O sea, el Robert Soul se fue muy lejos hace mucho tiempo. El de Elvis también, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué estaba ese disco ahí? Entonces, yo le doy un 10. ¿Qué? Pero escucha esto. Tal vez estamos siendo muy injustos con The Beatles y como ya les habíamos mencionado, o sea, la lista en general no nos parece correcta que exista siquiera, porque todo es cuestión de gustos, ¿no? Pero bueno, yo digo que tal vez somos justos porque ¿cómo comparamos a los Beatles con jazz? O sea, es como decir, ¿qué prefieres? ¿Una enchilada verde o el pastel de chocolate, no? ¿Cuál te parece más rica, la enchilada verde o el pastel de chocolate? ¿Estás de acuerdo que no tienen nada que ver una con la otra? Y que más bien habría que comparar pastel de chocolate con pastel de vainilla. Puede ser. Es que, o sea, esto es algo que ya habíamos hablado y ya no me quiero alargar, pero el disco de los Beatles está ahí por toda la influencia que tuvo. O sea, no tanto musicalmente, sino estéticamente y todo lo que conllevó después. Por eso está en el número 1. No por la cuestión musical, y es ahí donde yo te preguntaba, ¿no? Nosotros cómo estamos haciendo nuestra lista, musicalmente o por contexto o por qué. No, definitivamente musicalmente. Por algo el Robert Soul ya lo mandamos al abismo. Entonces sí. Y todos los discos. Sí, porque a cuestión de gustos, yo no pondría el de The Clash, por ejemplo, en el lugar en el que lo puse, porque no me gustó más que el mismísimo Robert Soul, amigos. Recuerden que yo soy un Beatlemaníaco. Entonces a mí Robert Soul pues me fascina, pero musicalmente es una cosa muy, muy, muy simple, muy chafa. Bueno, pero no va a quitar que me guste mucho, ¿no? Para concluir, yo creo que es muy buen disco. También le doy un 10. No sé en dónde lo pongo en la lista. Todavía no entiendo bien cómo nosotros la estamos arreglando. Igual y sí lo pondría en el 3 o en el 2. Pero hay otros discos que tienen mi corazón y que deberían estar arriba. Entonces no sé. Pero bueno, por lo mientras lo dejo ahí. O sea, lo dejo en los primeros puestos. Obviamente lo recorro. Y pues nada, esto ha sido todo por hoy. Recuerden escuchar el siguiente disco. La siguiente semana vamos a hablar de un disco bastante interesante, que es de The Velvet Underground y se llama The Velvet Underground and Nico. Y bueno, pues si lo escuchan seguramente verán la portada y seguramente sabrán por qué es tan importante este disco. Exacto, y bueno, sin nada más que agregar por parte de ninguno de los dos, recuerden que nos pueden escuchar también en Spotify y nos pueden seguir en Instagram, en Twitter y obviamente en Facebook y YouTube como 500 Discos, el podcast. Yo soy Lalo Valdepeña y ¿tú eres Vero? Yo soy Vero Ramos. Nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana. Bye. Exacto, adiós amigos, se cuidan.